No exageres. Todos sabemos lo que hiciste por Mónica en vida. Eras como una hija para ella. Bueno, yo solamente estaba correspondiendo a todo lo que ella hizo por mí y por mi mamá. Sacarla de sus vicios no fue nada fácil. Sí, tienes razón. Yo veo muy bien a tu mamá. De hecho, mucho mejor de lo que llegó a estar. Es un milagro que esté viva. A mí me cuesta mucho trabajo todavía comunicarme con ella. Mi mamá ha hecho a perder tantas de sus relaciones importantes que es como si ya no supiera vivir con ellas. A mí me dio mucho gusto que ustedes se reencontraran, porque para ella va a ser como regresar a la época menos conflictiva de su vida, ¿sabes? Sí, es verdad. Cuando platicamos, es como si siguiéramos siendo aquellos veinteañeros que alguna vez fuimos. Jorge, tú que viviste esa época con ella, ¿me podrías responder una duda que tengo? Sí, por supuesto, con todo gusto. Dime. ¿Conociste a mi padre? Pienso que el tema de tu padre debes tratarlo con tu mamá. No quisiera dar motivo a una ruptura entre ustedes. Perdóname que te lo pregunté así, pero es que para mí es muy importante. Con ella no puedo hablarlo. Inmediatamente pone una pared y se aísla para evitar esa plática. ¿Pero nunca te ha contado nada de tu padre? Nunca me dijo nada. No sé si sigue vivo, si murió, por qué se separaron. Aunque a veces creo que solo me dicen mentiras. ¿Y por qué? No me hagas caso. Discúlpame por haberte hecho esa pregunta tan incómoda. Señor Gerardo, disculpe que entré así. Pensé que estaba en el hospital. Está bien, Marta, no te preocupes. ¿Lo ayudo? Venga. ¡Ay! Cuidado, cuidado. A ver. Señor, esta herida no se ve nada bien. Yo no entiendo cómo lo dejaron salir del hospital. ¿Cómo lo dieron de alta? No aguantaba una noche más en ese hospital. No hay quien duerma ahí. Uf. Parece que sabes de curaciones. Lo haces muy bien. Era enfermera antes de venir a los Estados Unidos. Ah, no lo sabía. Mónica nunca me dijo. Sí, señor. ¿Sabes qué? ¿Puedes ayudarme hasta que me recupere? Claro que sí, señor. Obviamente te pagaría extra por eso. Señor, no hay necesidad de pagarme extra. Es algo muy sencillo. Marta, pero... De verdad, es algo muy sencillo. ¿Qué? Gracias, gracias. Señor, voy a mi habitación. Ahí tengo todo lo necesario para la curación. Ok, gracias. Señor, contraté a un nuevo jardinero. Hubiera querido avisarle antes, pero... Marta, está bien, tranquila. Sabes que confío en ti. Está bien. Muchas gracias, señor. Voy por todo lo necesario. Sí. Con permiso. Aquí te espero. Sí, señor. Buenos días. Buen día. ¿Qué? ¿Soy? ¿Me parezco? ¿O se te perdió una igual a mí? Vi a Gabriel saliendo de aquí. ¿Sabes qué? Vamos con la señorita Elena. Si me van a correr que sea una buena vez, vamos. No. ¿Cómo crees? Esta sí que no se la perdona. Tal vez lo meta a la cárcel. ¿De qué me estás hablando? Mira, Jennifer. Yo te voy a contar para que sepas a qué atenerte. Gabriel se metió al cuarto de la señorita Elena una vez y se formó tremendo problema. Hasta Marta tuvo que renunciar. Gabriel me había contado ese malentendido, Susana. Y ya todo se arregló. ¿Malentendido? Pero si la señorita Elena estaba completamente desnuda y dijo que Gabriel la miraba con carita de... tú sabes. Pero bueno, si eso fue lo que te dijo Gabriel, ¿quién soy yo para desmentirlo?
Tu mamá es una mujer sensible y comprensiva. Si te acercas a ella, no va a rechazarte. Lo más seguro es que se sincere contigo. Pues sí, lo intentaré. No quise ser indiscreta. No te preocupes. Comprendo que es algo importante para ti. Prima, ¿qué haces aquí? Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Pasó algo en la casa? Elena, creo que deberías hablar con ellas ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un accidente, pero todo está bien. Gerardo está en el hospital. Hola. Los saludo esta tarde con una transmisión especial en vivo para darles los agradecimientos a los mensajes que nos han enviado en apoyo por el fallecimiento de nuestro queridísimo compañero Esteban Lazo. El programa de hoy va a estar dedicado completamente a él, donde quiera que se encuentre. Esteban era un ferviente creyente de la vida después de la muerte. Él estaba convencido que uno podía hablar con el alma de sus seres queridos una vez habían dejado este mundo. ¿Ustedes creen que eso sea posible? ¿Que se pueda hablar con ellas? Digo, hay quienes sí lo creen, pero ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia de ese tipo? ¿Alguien ha podido comunicarse con un ser querido que haya fallecido? Si es así, por favor, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, que estamos ansiosos por escuchar su experiencia. Fue la señora Lorena la que me comentó que usted mismo se disparó con su pistola. Menos mal que no pasó a mayores, señor. Sí, realmente fue una estupidez. Gracias, Marta. Marta, te quería pedir que no sea un escándalo con todo esto, ¿sí? Ya tenemos bastante con todo lo que está pasando en la casa. Ya sabes, el piano, la muñeca quemada. No se preocupe, señor. Cuenta con mi discreción. Marta, ¿quién crees que está haciendo todo esto, ¿Algún empleado que esté tratando de asustarnos o algo así? No, señor. Yo puedo meter las manos al fuego por todas las personas que trabajan en esta casa. Devuélveme mi cuerpo. No, por favor, ahora no, por favor, todavía no. Devuélveme mi cuerpo. Todavía no puedo. Es mi cuerpo. Perdóname. ¡Diego! ¡Mi amor! ¡Ayúdame! ¡Estoy acá! ¡Diego! 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 No. No sé, Marta. Quizás alguien que conocemos ha estado entrando a la casa y provocando esta situación. ¿Pero quién, señor? Marta, por favor, no me digas que tú también crees en fantasmas.
Trate de no moverse mucho. Tiene que esperar a que se absorba el medicamento. Si no, puede terminar en el hospital con alguna infección o alguna hemorragia. ¡Adriana! ¡Adriana! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién grita así? ¡Adriana! ¡Adriana! Mi amor. No. Reacciona. Adriana. Reacciona por lo que más quieras. Voy a averiguar, señor. Por favor, quédese aquí tranquilo. Mi amor, reacciona, por favor. Aquí estoy. Mi amor. Dios mío, ¿qué pasó? Se desmayó y cayó en la piscina. Llamen a la ambulancia. ¡Córrele, Susana! Ya está despertando. Ya. Eso. Eso. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? Ya. No sé. Ya. Marta, ayúdame a llevar a la casa. Vamos. Ven. Por acá. Ay, pobre de Gerardo. Hay gente que no se recupera de ese tipo de accidentes. ¿Qué tal que fue una pierna o un brazo? Y va a perder la movilidad. Tranquila, se va a recuperar. ¿Sí? Sí, fue superficial y más o menos a la altura de las costillas, no pasó nada. Solo a Gerardo se le ocurre tener un arma de fuego en la casa. Así tendrá la conciencia que necesita un arma para defenderse. Bueno, me gustaría quedarme platicando con ustedes, pero queden verme con unos amigos en el lobby. Después nos vemos, ¿no? Vamos a ir juntos a la cata de vinos. Sí. Con permiso. Oye, prima, yo me puedo regresar contigo. Es que quiero ver a Gerardo. Pero, mi amor, de veras está bien. Mejor sigue disfrutando aquí en Napa. No, está muy aburrido y además estoy harta de hacer mal tercio. Y también estoy cansada de que me estén mandando indirectas para que me vaya. Ay, bueno, como quieras. Pero si te vienes conmigo, te tienes que apurar, ¿Sí? ¿eh? Ay, me apuro. ¿Me ayudas a hacer las maletas? Sí, ándale, vamos. Ahorita vengo, prima. Ay. Por favor, deja tu mensaje y te llamo más tarde. Gerardo, ya sabes que me choca que me mandes al buzón. Márcame. ¿Qué onda? ¿Ya te vas para Los Ángeles? Ya tranquilicé a Ricalde, así que no tengo nada más que hacer aquí. Prefiero estar cerca de Gerardo. ¿Sigue en el hospital? Espero que a más tardar mañana lo den de alta. Ay, man, ahora sí que dormí como 12 horas. Y con un hambre. Ahora tú con esa cara. Es que Diego consiguió un nuevo trabajo. ¿Y qué? ¿No te gustó? Pues es que está trabajando en la misma casa donde trabaja Mónica. Híjole. Deja ver quién es el imprudente que anda interrumpiendo nuestra plática en la parte más emocionante. Espérate, ahorita me cuentas, ¿eh? ¿Qué hubo tú? Pues aquí nomás. ¿Aquí nomás qué? ¿Te morías de ganas por verme? ¿Qué hubo, doña Lupe? Anselmo, si vienes a crear problemas, yo te voy a pedir... Doña Lupe, no se me esponje. No vengo a eso. Nada más vine, pues, a pedirles a la Valeria y a la Maite, pues, que se anden con cuidado. Porque últimamente están pasando unas cosas bien rete extrañas aquí en el barrio. ¿Qué cosas? Pues ya desaparecieron 2 chamacas de por aquí cerca, en una maquila. Al parecer se las raptaron. ¿Qué le cuento, patrón? ¿Qué le cuento? Que me encontré una minita de oro.
Esa fábrica de ropa, jefe, es una mina de oro. Si usted viera lo que hay allá adentro, todas las viejas que están adentro son indocumentadas. Son chiquitas, hay de todos sabores, todos colores, para escoger. De hecho, mire, aquí le traigo una lanita del fulano del table. Ya le vendí a los 2 primeros pollitos. ¿Y no te hizo difícil? Nada. Fue más fácil que abrir una cerveza en rosca. Bien, Pachuco. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.